El fútbol uruguayo se recuerda por sus grandes gestas. Sin ninguna duda, las conquistas olímpicas del 24 y el 28, el primer mundial de 1930 y el buque insignia, el gran maracanazo de 1950 en Brasil, son los más recordados. A nivel de clubes, también se pueden recordar algunos hitos. ¡Se va Diego, tirá! Terminó, Peñarol campeón, Peñarol campeón, Peñarol campeón, Peñarol campeón de la Copa. Peñarol fue 5 veces campeón de Libertadores en 1960, 61, 66, 82 y 1987. En los años 1961, 1966 y 1982, Peñarol también fue campeón del mundo con la Copa Intercontinental. Nacional también conquistó la Copa Libertadores en 1971, 1980 y 1988, y en los mismos años fue campeón intercontinental. Termina, tricolores, Coelho lo termina, sí, lo terminó. Nacional de América. Ese título de Nacional en 1988 será hasta hoy el último título internacional que ha logrado un equipo uruguayo. Han pasado más de 30 años de aquello. ¿Qué pasó con el fútbol uruguayo? ¿Por qué supo ser una potencia y hoy lucha por ser competitivo a nivel internacional? Los motivos son varios y el aspecto económico es una causa ineludible. El mercado y la industria del fútbol moderno no era tan feroz y los clubes podían permitirse retener a los jugadores que formaban para poder utilizarlos en su mejor momento. Hoy en día, la débil situación económica de los equipos uruguayos hace que la venta de jugadores sea su principal fuente de ingresos y por ende sea más difícil mantener un plantel competitivo. Esta condición se aplica básicamente a Nacional y Peñarol, ya que el resto de los clubes del fútbol uruguayo ya no tienen como horizonte la competencia, sino la mera supervivencia. Pese a esto, los equipos llamados menores han logrado sobrepasar estos obstáculos y hacerse con el título de campeón uruguayo. En 1976, Defensor quiebra la historia y es el primer club en ser campeón uruguayo, a excepción de Peñarol y Nacional. Va a terminar el partido. Defensor va a ser el campeón. Atención, preparar la garganta. Cuerdas vocales al máximo. Va a haber un grito que salga desde el Francini. ¡Campeón! ¡Campeón! Defensor campeón uruguayo. La historia se derrumba y se conmueve. Defensor es el campeón. Defensor es el campeón uruguayo de 1976 y el público empieza a entrar a la cancha. Tuvieron que pasar 8 años para que un nuevo equipo menor pudiera hacerse con el título de campeón uruguayo cuando Central Español logra el campeonato uruguayo de 1984. Desde que el fútbol uruguayo es profesional, los equipos grandes han logrado 77 títulos de campeón uruguayo, mientras que los equipos menores solo han obtenido 11. La competencia en el fútbol uruguayo está claramente desbalanceada hacia los equipos grandes. Repasando los campeones de Copa Libertadores desde el año 2000 a la fecha, podemos ver que los equipos argentinos y brasileños han sido quienes más títulos de América se han llevado, seguidos de lejos por Colombia, Ecuador y Paraguay. Si miramos al histórico, en Argentina, donde se lograron 25 títulos de América, 8 equipos han logrado la Copa Libertadores. En Brasil, que cuenta con 18, son 10 los equipos que han llevado la Copa. ¿Cómo se integran las ligas de estos países que más veces han ganado la Copa Libertadores en los últimos tiempos y a través de la historia?
La Liga Argentina ha pasado en los últimos tiempos periodos turbulentos desde lo dirigencial que incluso han llevado a cambios en la estructura y la forma de disputa. Desde la muerte de Julio Humberto Grondona, las luchas de poder en tierras argentinas han generado más de un episodio en la dirigencia del fútbol. Sin embargo, cuando repasamos los títulos por equipos, nos damos cuenta que si bien River y Boca encabezan la tabla de títulos, equipos como Independiente, San Lorenzo, Vélez Sarsfield u otros también se han hecho de muchos títulos. ¿Te acordás del cálculo de títulos que aplicamos para el fútbol uruguayo? Si lo aplicamos en Argentina, nos da que entre River y Boca suman 62 títulos, mientras que el resto de los equipos suman 72. En el fútbol brasileño podemos ver que la tabla de equipos con más campeonatos es bastante pareja, donde si bien Palmeiras es el más ganador, Santos está a solo 2 títulos de alcanzarlo y por debajo de él cada uno se sigue a un título de distancia. Es lógico pensar que países con 45 millones de personas como Argentina o la suma de 209 millones de personas como Brasil tengan más equipos que la humilde suma de 3 millones y medio más o menos que tiene Uruguay. Sin embargo, las diferencias demográficas siempre estuvieron ahí y no así las diferencias deportivas. Es aquí donde juega la industria del fútbol moderno y las variantes económicas. Es muy difícil ser competitivos a nivel continental si la mayoría de los equipos lucha por la mera subsistencia. Miremos cómo se compone la estructura del fútbol argentino. La primera división se llama Superliga y enfrenta a 24 equipos donde los que tengan peor promedio en 4 temporadas descienden a la segunda división llamada Primera Nacional. En la Primera Nacional también se utiliza el sistema de promedios y descienden 6 equipos. Los equipos descendidos de la Primera Nacional de Buenos Aires y el conurbano bonaerense se consideran clubes directamente afiliados a la AFA y descenderán a la Primera B, C y D. Por otro lado, los equipos del resto de las provincias argentinas se consideran clubes indirectamente afiliados a la AFA y descenderán al Torneo Federal A, posteriormente al Torneo Regional Federal Amateur y la quinta categoría son las ligas regionales. Pasando en limpio, la Liga Argentina se compone de una liga que nuclea a los equipos de Buenos Aires y el conurbano bonaerense y otra liga que nuclea al resto de las provincias. Desde ese punto de partida, los equipos ascienden a la Primera B Nacional y posteriormente a la Superliga. La estructura de la liga brasileña es tan gigante y compleja como lo es un país de 209 millones de personas. Pero su diseño también atiende a esta complejidad y también parte de una base nacional. El campeonato brasileño, conocido como el Brasileirao, se compone de 4 divisiones conocidas como la Serie A, B, C y D. Pero la Serie D se alimenta de equipos de los llamados campeonatos estaduales. La Serie D no establece descensos. Al finalizar cada temporada, los mejores 4 equipos ascienden a la Serie C y los equipos que no se posicionen entre estos 4 deberán clasificar a la Serie D mediante el campeonato estadual de cada uno de los 27 estados de Brasil. De esta manera, el fútbol brasileño atiende a su complejidad alimentándose de los clubes de todo el país. Más allá de que la cantidad de población no limita la capacidad de tener un torneo nacional, tanto Argentina como Brasil lo implementan con más de 150 millones de personas de diferencia, miremos la estructura de un país bastante más parecido al Uruguay. El fútbol de Paraguay se compone de una primera división de 12 equipos y por debajo una llamada división intermedia. Detrás existen 2 ligas, la Primera B para los equipos de Asunción y la Primera B Nacional para los del resto del país. Los ganadores tanto de la Primera B como de la Primera B Nacional ascienden a la división intermedia y los subcampeones disputan un partido por el tercer ascenso. En Uruguay, el sistema de liga está pensada por y para Montevideo. Ante la evidente segregación del fútbol del interior,
la Asociación Uruguaya de Fútbol optó por permitir la integración del fútbol del interior. Pero en lugar de hacer una integración estructural, se resolvió permitir a los equipos del interior participar en el fútbol capitalino. Creo que es bastante evidente que esto no está caminando. En Uruguay, sumando primera y segunda división, 22 equipos son de Montevideo y 6 del interior del país. De hecho, la realidad marca que los equipos que logran sobrevivir son los que se encuentran más cercanos a Montevideo, como pueden ser Juventud de las Piedras, Plaza Colonia o incluso Atenas de San Carlos y Deportivo Maldonado. En la mitad norte del país, solo 2 equipos todavía sobreviven, como lo son el Tacuarembó Fútbol Club en segunda división y el Cerro Largo Fútbol Club en primera, aunque no sin serios problemas de sustentabilidad. Pero el fútbol uruguayo no solamente no desarrolla una estructura que atienda a todo el país, sino que además dentro de Montevideo está sobrepoblado de equipos en zonas donde la población de influencia es la misma. Montevideo se divide en 8 municipios. Solo en el municipio A, que se encuentra ubicado en el noroeste de la ciudad, se encuentran 6 equipos para una población de 200.000 personas. El municipio D alberga 5 equipos para una población de 120.000 personas. Si excluimos a Peñarol y Nacional de esta realidad y tomamos que la población del municipio se divide en partes iguales por cada club, cosa que ya es mucho pensar, los equipos del municipio A se quedarían con una masa social potencial de 34.000 personas, mientras que en el municipio D serían de 24.000 personas. Esta fragmentación de equipos en Montevideo y la exclusión del fútbol del interior hace que los equipos no puedan contar con una masa de público considerable para poder hacerse sustentables. ¿Cómo podríamos tomar el ejemplo de otras ligas de América? En Uruguay ya existe la Organización del Fútbol del Interior, que paradójicamente tiene su sede en Montevideo. La obligación del nuevo estatuto de la FIFA le dio al fútbol del interior un lugar en la mesa política. Sin embargo, esto da votos para el lobby político, cambia las condiciones de los contratos de televisación e imagen, pero en ningún momento atiende estructuralmente al fútbol del resto del país. La OFI nuclea 61 ligas regionales de todo el Uruguay. De hecho, su eslogan es la mayor red deportiva del país. Dentro de OFI existe un campeonato llamado Copa Nacional de Clubes, en donde participan clubes de todo el país. Esta se compone de 2 divisionales, A y B. Este torneo no guarda ninguna relación con el fútbol profesional que se disputa mayormente en Montevideo. Por lo tanto, más allá de que OFI tenga un lugar en las votaciones de AUF, deportivamente los torneos de OFI y AUF son completamente paralelos. Para 2020 se confeccionó la Copa Uruguay, que consta de reunir equipos de OFI y AUF en un torneo con sistema de playoff que se jugará los miércoles durante todo el año y el ganador será el tercer cupo de Uruguay en la Copa Sudamericana. Si bien esto podría ser un paso adelante en la integración del fútbol del interior, establecer competencias en pie de igualdad entre equipos profesionales y equipos amateur es bastante desigual. Trato de imaginarme de dónde serán los equipos que lleguen a semifinales. Esto tampoco supone una integración estructural del fútbol de todo el país en el sistema de liga. La Liga Uruguaya seguirá siendo capitalina y la Copa Uruguay será un torneo paralelo que nuclea las 2 ligas, el interior y Montevideo. O sea, la Copa Uruguay reconoce que hay 2 ligas de fútbol paralelas. Siguiendo el ejemplo de las ligas de América, el fútbol uruguayo puede tomar a la tercera división amateur como el último escalón capitalino y las ligas de OFI, del campeonato de OFI, divisionales A y B, como el último escalón en el interior. A partir de ahí, los campeones de la divisional A, de la Copa de OFI y de la tercera divisional amateur pueden ascender a la segunda división
incluso se podría hacer un tercer ascenso con los segundos de cada lado, y de ahí poder llegar a la primera división. Básicamente la estructura que hemos estado viendo en este video que se cumple en Latinoamérica. Pero esto supondría más equipos en una liga deficitaria. Es por ello que fusionar los equipos de Montevideo bajo la misma zona de influencia haría aumentar la masa societaria. Con esto aumentarían los ingresos y al mismo tiempo disminuirían los gastos, lo que los haría mucho más sustentables y por ende mucho más competitivos. Esto reduciría la cantidad de equipos capitalinos, otorgando esos lugares para los equipos que llegan desde el interior. Por supuesto que esta estructura no garantiza la obtención de una Copa Libertadores, primero que nada porque en el fútbol no hay garantías. Pero si encontramos que la baja competencia interna y las dificultades económicas como el principal factor causante de la falta de competitividad a nivel internacional y la ausencia de logros, entonces hacer una liga con equipos más sustentables y más competitivos ayudará a los equipos que les toque enfrentar el desafío internacional. Esto no es más que el borrador de una idea. Seguramente tengan muchas cosas para ajustar o para corregir, pero se los cuento porque ya tuve demasiadas conversaciones sobre el fútbol uruguayo es inviable, hay que reducir la cantidad de equipos en el fútbol uruguayo, o mientras la competencia local sea mala, nunca vamos a ganar nada a nivel internacional, y todas esas cosas. Entonces, antes de seguir teniendo las mismas conversaciones y críticas inconducentes, se me ocurrió pensar una idea que, debido a mi nulo poder político, no va a llegar a ningún lado, probablemente, pero por lo menos me interesaba compartirlo con ustedes y que por lo menos tengamos un borrador de una idea de algo que quizás puede funcionar un poco mejor que este sistema que hace 30 años está dando estos resultados. Se me ocurrió contarles esto porque el fútbol uruguayo pasó por una reforma estatutaria, una intervención de la FIFA, y en ningún momento se puso a pensar seriamente en esto. Así que, si les gustó la idea, le dan like, escriban en los comentarios qué les pareció la idea, sugerencias que tengan, qué no les cierra, por qué les gustó, por qué no les gustó, qué cambios harían, qué agregarían. No sé, conversemos sobre esto. La idea es conversar un poco sobre esto. Hasta otra.